Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 150 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y compartir conmigo en mis perfiles en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. El cristianismo no solo es la religión más seguida del mundo o una de las religiones más seguidas del mundo en la actualidad, sino que también es una de las más antiguas. Y yo creo que independientemente de si eres creyente, de si eres ateo, de si eres agnóstico o lo que sea, hay que darse cuenta como historiador de la importancia tremenda que ha tenido el cristianismo a lo largo de la historia y de todos los cambios y evoluciones que ha experimentado a lo largo de los milenios que lleva en activo. Y puestos a entender este fenómeno del cristianismo y de su origen, yo creo que tendremos que remontarnos a la antigua Roma, ya que el Imperio Romano fue el primero, ¿no?, que ayudó a extender este cristianismo por todo el Mediterráneo. Y bueno, puestos a hacer un programa en el que abordemos un poco la historia del cristianismo romano, cómo se extendió y cómo pasó de ser una religión perseguida en la que estaba prohibida, ¿no?, y en la que sus integrantes no podían expresarse con libertad, a ser una religión protegida y después oficializada, pues hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre este tema. Él es Carlos de Miguel, licenciado en Historia, profesor de secundaria y divulgador histórico con su marca personal El Ocaso de Roma. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues muy bien, estoy encantado y muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa. Para mí es un placer tenerte aquí y un honor porque eres un referente, al menos en el mundo de la divulgación histórica de la antigua Roma y sobre todo del podcasting. Así que ya lo digo, de podcaster a podcaster, es un gran honor tenerte aquí. Lo mismo digo. Y yo creo que para introducirnos en este tema tan interesante, creo que lo primero que deberíamos hacer es ofrecer al espectador, ¿no?, al oyente, un breve contexto histórico. Por ejemplo, indícanos cómo estaba el cristianismo a finales del siglo III. Pues a finales del siglo III el cristianismo no estaba mal del todo, no estaba mal, hasta que llegó la tetrarquía. La religión cristiana y la Iglesia gozaba de aquello que conocemos como la pequeña paz de la Iglesia, ¿no?, que va aproximadamente desde el año 260 hasta el 303, que comienzan estas llamadas persecuciones de Diocleciano. Esta pequeña paz de la Iglesia comienza al final de la anterior persecución o de los anteriores altercados que hubo con el cristianismo, que se produjeron a mediados del siglo III, que es lo que se conoce como la persecución de Decio, ¿no? Decio fue un emperador que gobernó a mediados de la tercera centuria y en torno al 251, 250, no recuerdo bien ahora, emite un edicto de persecución contra los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de problemas dentro del seno de la Iglesia y en general, bueno, pues sale bastante perjudicada, ¿no? Hay martirios, hay encarcelamientos, etcétera. Ya explicaremos más adelante en qué consistían estos edictos de persecución, puesto que el edicto de Decio de alguna forma supone un precedente de lo que luego serán las persecuciones de Diocleciano y de la tetrarquía, ¿no? Pero bueno, en general, hablando de este siglo III, aparte de que la Iglesia, después de la persecución de Decio, gozó de unos años, de 40 años más o menos, de relativa estabilidad, de relativa tranquilidad, era una religión tolerada, era una religión permitida, de alguna forma se mantenía un poco al margen del Estado siempre que podía, se preocupaba más o menos de sobrevivir, de no crear demasiados problemas y bueno, estaba de alguna forma centrada o volcada en sí misma, esta religión cristiana y por tanto la Iglesia. La Iglesia no es otra cosa que la organización de este cristianismo o la cristalización de este cristianismo en una serie de estructuras, que es esta institución que conocemos como Iglesia. Aparte de esto, en el siglo III fue un siglo muy problemático para el Imperio Romano.
Es un momento de crisis política en donde no cuaja ninguna dinastía. De hecho, los emperadores, pues muchos, como sabemos, son asesinados. La mejor forma de llegar al trono, bueno, el trono, vamos a ver, de llegar a la púrpura, era asesinando al anterior, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo de mucha inestabilidad, es un periodo de invasiones, los bárbaros están en las fronteras, los godos saquean la ciudad de Atenas, por ejemplo, en los años 60 del siglo III, hay incursiones bárbaras en la Galia, en Hispania, norte de África. Entonces, es un momento muy convulso. A nivel social, pues bueno, hay inestabilidad, hay precios altos, hay inflación. Bueno, es un mundo, es una época un poco difícil para el Imperio Romano y tenemos que saber que en este momento la religión cívica, la religión romana como tal, pues también de algún modo entra en crisis, ¿no? Es decir, todo aquello que conocemos o todos, digamos que esta religión que de alguna forma era capaz de dar respuestas, ¿no?, al romano medio durante los siglos I y II, pues de repente en este siglo III, en este periodo tan convulso, pues el ciudadano de a pie, digamos que no se sentía ya representado por estos viejos dioses cívicos de Roma y buscaba soluciones en otro tipo de religiones, ¿no?, que son lo que conocemos como religiones salvíficas. Muchas de ellas llegan de Oriente, ¿no? Entonces son religiones que apelan un poco al individuo, prometen salvación, etcétera, etcétera. Entonces ya no son esos fríos cultos imperiales, ya no son esos dioses de mármol que ya no dicen nada al individuo, sino que surgen este tipo de religiones un poco más cercanas a la persona, entre las cuales encontramos el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, el cristianismo poco a poco va tomando protagonismo y a la vez en un periodo de relativa paz y relativa estabilidad entre la persecución de Decio a mediados del siglo III y luego ya la de Diocleciano, claro, en el año 3. Mm. Yo creo que precisamente este contexto social y político es precisamente el causante de la extensión y el éxito del cristianismo, porque si tenemos en cuenta, ¿no?, que existía desde hace varios siglos, ¿no?, en teoría, desde que existió el Jesús histórico, pues es curioso que hasta el siglo III o hasta el siglo IV no se extendiera de verdad y no se hiciera tan importante el cristianismo en todo el imperio. Pero bueno, háblame ahora un poco acerca de lo que mencionaste al principio, acerca de estos decretos que impulsó Diocleciano para perseguir nuevamente a los cristianos. Creo que se les llama los decretos de Nicomedia. Sí, los decretos o simplemente los cuatro, que son cuatro decretos eh, establecidos o promulgados por la tetrarquía, que si bien no tienen una función a lo mejor específica de perseguir cristianos, sí que acaba produciendo una persecución de cristianos. Esto tiene el antecedente en la persecución o llamada persecución de Decio, que es del año 250, y que promulgaba pues un edicto de sacrificio. Lo que tenían que hacer en el año 250 los ciudadanos de Roma es garantizar la paz de Dios, de los dioses, la Pax Deorum, y para, de alguna forma, por el bien del imperio. Entonces tenemos que ganarnos el favor divino. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un sacrificio a los dioses. Todos los ciudadanos tienen que sacrificar a los dioses. Una cosa muy sencilla, decir unas palabras, alguna pequeña libación, algo así, ¿no? Entonces todos aquellos que lo hagan, pues lo hacen, obtienen un libellus, una especie de certificado que dice que has sacrificado a los dioses y te vuelves a tu casa. Esto crea muchos problemas a mediados del siglo III, puesto que los cristianos ellos no se identifican con los cultos imperiales. Para ellos los dioses de Roma no existen directamente. Son cuentos para niños, son dioses de mármol, son estatuas vacías, ¿no? Y entonces ellos ya tienen su propio dios, que es el dios de los cristianos, el dios, nuestro dios, ¿no? Entonces muchos se niegan a sacrificar, no tantos realmente, porque la mayoría sacrifican para salvar su vida y ya está, pero algunos pues se niegan a hacerlo y entonces sufren encarcelamiento, sufren persecución, sufren martirio y muchos de ellos pues mueren, ¿no? Estos son los famosos mártires, ¿no? Estos que no obtienen el libelo, no obtienen el certificado de sacrificio, ¿no? Esto ocurre durante la persecución de Decio. Después de la pequeña paz de la Iglesia, llega la tetrarquía y en torno al año 303 los tetrarcas, viendo que la situación también estaba difícil en Roma, quieren garantizarse la Pax Deorum, ¿no? Es decir, quieren ponerse a bien con la divinidad para que las cosas marchen, ¿no? Ten en cuenta que la teología tetrárquica también pues, estaba muy relacionada con los dioses clásicos de Roma, como es el caso de Diocleciano con Júpiter, Maximiano con Hércules, ¿no? E incluso Galerio con Marte y Constancio Cloro con Sol Invicto. Entonces, cada uno estaba bajo la adscripción de un dios determinado, ¿no? Y entonces, pues era una tetrarquía que de alguna forma se vinculaba muy directamente con las divinidades, ¿no? Entonces,
De esta manera, todos los habitantes del imperio también se les insta a hacer un sacrificio a los dioses para garantizarse, ya digo, esta paz. Pasa lo mismo que en la persecución de Decio. Muchos cristianos se niegan a hacerlo. La única diferencia es que aquí sí que hay cierto enconamiento, cierta tensión con los cristianos, casi provocada, ¿no? Puesto que tenemos que saber que, es decir, se busca especialmente a los cristianos, y esto ocurre con un precedente que existe en torno al año 302, si no recuerdo mal, hablo de memoria, hay un edicto previo, antes de la persecución de cristianos, que es contra los maniqueos. Los maniqueos es una secta, un grupo religioso que surge en Persia, de la mano del profeta Mani, y este Mani, que nace en Cesifonte, es un señor persa, ¿no? Pues crea una nueva religión, que es una religión, bueno, que tiene un poco de todo, ¿no? Toma elementos del zoroastro, del gnosticismo, ya sabes, esta doctrina dualista, ¿no? Entre el bien y el mal, toma elementos también del cristianismo, incluso, etcétera. Entonces, esta religión es perseguida directamente. Hay una carta en la cual el gobernador de África escribe a Diocleciano y le dice que hay que perseguir a estos maniqueos, hay que sacarles directamente de Roma, hay que exterminarles, ¿no? Él los llama literalmente esa secta que ha surgido como monstruosidad nueva entre la raza de los persas, ¿no? Así lo llaman, ¿no? Ujú. Y claro, los persas son los enemigos. Si tenemos un grupo religioso de origen persa, por muy raíces cristianas, gnósticas que tenga, etcétera, etcétera, pues bueno, puede ser casi una quinta columna de los persas dentro de Roma, ¿no? Entonces, se procede contra ellos, entonces se queman escritos sagrados, se propone la pena capital para los líderes de esta secta de los maniqueos, excepto si son ricos, puesto que si son ricos se les perdona la vida, solo se les incauta los bienes y luego se les condena a las minas, que yo no sé qué es peor, si la condena a las minas o ser directamente ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un precedente clarísimo de esta llamada gran persecución. Luego ya toca contra el cristianismo. Tenemos fuentes, claro, la mayoría de las fuentes son cristianas. Tenemos a Eusebio de Cesarea, tenemos a Lactancio, pero bueno, ellos hablan, y en general la historiografía moderna habla de que hay problemas con los cristianos en un elemento o en una institución extremadamente importante para el Imperio Romano en este momento, como es el ejército. Entonces, había muchos que, alegando ser cristianos, huían de las funciones militares, puesto que decían que un cristiano no puede matar, porque matar es pecado. Entonces, claro, esto era peligroso, puesto que podía cundir el ejemplo y muchos, ya digo, podían alegar ser cristianos para evitar ir a la guerra directamente y morir en la guerra, ¿no? Entonces se dan casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, se da el caso del famoso centurión Marcelo, que en el año 298 él se negó a sacrificar a Júpiter y a Hércules, y entonces, bueno, pues hay verdaderos problemas. Este era un centurión, nada menos. Entonces, si este centurión tiene hombres a su cargo y este hombre directamente se niega a ir a la guerra alegando ser cristiano, pues a lo mejor sus hombres hacen lo mismo. Entonces, ahí parece que hay problemas, ¿no? En el ejército y en otros lugares. Entonces, bueno, pues se emiten una serie de edictos. El primero es el 23 de febrero del año 303, es en las fiestas llamadas terminales, es unas fiestas muy concretas que se celebran en este mes de febrero, y este primer edicto directamente lo que pretende es la restricción del culto cristiano y en general de todos aquellos cultos que de alguna forma se nieguen a sacrificar a los dioses de Roma. Claro, el principal afectado aquí eran los cristianos, ¿no? Podías, como en la persecución de Decio, si tú sacrificabas a los dioses, podías librarte, podías sacrificar, hacer una pequeña libación, un pequeño sacrificio, decir unas palabras a los dioses de Roma, al culto imperial y te ibas a tu casa. Pero claro, muchos lo hicieron, pero otros no lo hicieron, con lo cual se produce exactamente lo mismo, es decir, se producen martirios, encarcelamientos y muertes, ¿no? Esto además llega a primavera ya del año 3, esto empezó en febrero, en primavera se producen además una serie de altercados sociales importantes, por ejemplo, el incendio del Palacio Imperial de Nicomedia, que pues bueno, se quema, ¿no? Entonces, bueno, según Lactancio, esto es un autoatentado del propio Galerio. Galerio era el César de Oriente en este momento, y entonces dice que el propio Galerio fue el causante de este incendio para luego poder culpar a los cristianos y poder perseguirlos con más ahínco todavía, ¿no? Sería un poco el caso equivalente a la quema del Reichstag, ¿no? A principios de la Alemania nazi, cuando echaron la culpa los nazis a los comunistas, etcétera, para poder perseguirlos. Bueno, pues yo siempre establezco este paralelismo, ¿no? Evidentemente no sabemos si fue un autoatentado, no sabemos si fue el propio Galerio quien incendió esto, pero bueno, se dan casos de muchísimos problemas y demás. Esto llega a verano del año 303 y se emite o se promulga un segundo edicto
en el cual se obliga ya directamente a las cabezas de la Iglesia, se va contra la cabeza, contra los clérigos, contra los obispos, y se obliga específicamente a estos a que sacrificaran, ¿no? Entonces, claro, muchos obispos, evidentemente, es decir, si un obispo sacrifica, pues queda en ridículo, vamos a llamarlo de esta manera, delante de toda su grey, de todos sus fieles, ¿no? Porque si el propio obispo o el propio jefe de la iglesia local sacrifica a los dioses de Roma, pues entonces vaya iglesia que tenemos, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos se niegan y al final son encarcelados, ¿no? Entonces, las cárceles al final llegan a estar tan abarrotadas que las fuentes dicen que al final Diocleciano tiene que establecer una amnistía contra estos obispos, estos clérigos, diciéndoles que, bueno, que si sacrifican pueden salir de la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues esto llega al tercer edicto, que profundiza un poco en estos dos edictos anteriores, y un cuarto edicto que es ya de principios del año 304, ¿no? Este cuarto edicto solo se aplica en Oriente, profundiza, ya digo, en los anteriores, y está en vigor hasta el año 313, puesto que, 311 hasta el edicto de tolerancia de Galerio, que ya lo veremos, pero en Oriente se sigue aplicando hasta el año 13. De hecho, el edicto de Milán, ya veremos lo que es luego, no es otra cosa que una carta que escribe Licinio a los gobernadores de Asia, que habían estado bajo Maximino Daya, para que cesara ya de una vez las persecuciones. En cualquier caso, como consecuencia o como conclusión ya final de estos edictos de persecución de la tetrarquía, podemos decir que la tetrarquía queda tocada de algún modo, puesto que ve que hay una imposibilidad real de acabar con el cristianismo o con este tipo de religiones díscolas. Es muy difícil luchar contra una idea. Encima se están creando mártires. Cuando creas mártires, esto pasa hasta en el siglo XX, ¿no? El mártir de una causa nunca muere. Entonces, por eso cuando acaban, yo qué sé, con Bin Laden, o cuando maten a quien sea que pueda ser susceptible de que luego haya peregrinaciones a su tumba y se convierta en un mártir, pues directamente a este señor le tiraron al mar para que no sepa dónde está enterrado, dónde están las cenizas de Hitler o dónde están las cenizas de cualquier otro. Evitan que se conviertan en mártires, ¿no? Bueno, pues en esta época estas cosas, digamos, que no se sabían, con lo cual estos mártires de alguna forma pues dejan a la tetrarquía tocada. Aparte que divide a la tetrarquía entre aquellos que aplicaron estos edictos de persecución con más celo y los que lo hicieron con menos celo. Por ejemplo, parece ser que Constancio Cloro no fue tan contundente a la hora de aplicar estos edictos en Oriente. Constancio Cloro no era cristiano, pero parece ser que estaba menos interesado en este tipo de temas, ¿no? Y luego otra conclusión, la última de estas persecuciones, es que surge una herejía potentísima y muy importante, que es la herejía donatista, que hablaremos de ella más dentro de un rato, y demás. De la persecución de Decio surge la herejía novaciana, y de la persecución de Diocleciano surge la herejía donatista. Entonces, esto divide a la Iglesia también. Entonces, que estas son las conclusiones más importantes que podemos sacar. Yo creo que, aparte, otra conclusión importante que el oyente puede sacar de esta respuesta es que el cristianismo que conocemos hoy es totalmente diferente o bastante diferente al cristianismo original y al cristianismo del siglo IV. Porque por todo eso, ¿no? que iremos comentando y brevemente, ¿no? Todas las heterodoxias y todas las herejías que se dieron lugar, y que hubo que hacer varios concilios y varias reuniones importantes de la Iglesia para determinar cuál es la versión oficial del cristianismo, que al final no fue el catolicismo niceno, pero vamos, ¿qué hacemos con todos las ramas, ¿no? que nos han salido al árbol, las ramas díscolas? Claro, claro. Y ahora has mencionado precisamente nuestro siguiente tema, que es el de los edictos de Sérdica y el edicto de Milán. Llama un poco la atención que después de estos años tan turbulentos, ¿no? de 302, 303 y lo que vino delante, pues estamos hablando de que en cuestión de una década, en menos de una década en realidad, tenemos estos edictos que lo que hacen es, el de edicto de Sérdica, garantizar la libertad del culto cristiano, y el edicto de Milán de pues garantizar la tolerancia al culto cristiano. Entonces, háblanos un poco acerca de cómo llegamos a este momento y cómo en solo una década pasamos de perseguirlos a permitirlos y tolerarlos.
Bueno, se les tolera porque Roma siempre había sido tolerante con todos los cultos, ¿no? Lo que ocurre es que tanto el cristianismo como otros cultos, pero principalmente el cristianismo, era una religión excluyente. Entonces, de hecho, se les acusaba de ateísmo directamente porque no creían en los dioses. Ellos creen en su Dios, creen en Dios, pero no en los dioses de Roma, en estos dioses vacíos, en este frío culto imperial, ¿no? Entonces, eran ateos, a veces se les llamaba, bueno, se les llamaba un poco de todo, ¿no? Pero en cualquier caso, Roma siempre había sido tolerante, pero claro, los cristianos eran para ellos ateos, y no solo ateos, sino que encima eran proselitistas, encima hacían, pues eso, proselitismo de su religión e intentaban convencer al vecino de que su religión era la mejor, con lo cual esto era un peligro para el Imperio Romano. En cualquier caso, viendo que no podían con ello, y como he dicho antes, es muy difícil luchar contra una idea, y es más, creando mártires lo único que haces es echar más gasolina al fuego, vamos a decirlo así, un poco vulgarmente, pues al final llega este llamado Edicto de Sérdica, que lo promulga Galerio el 30 de abril del año 311, que es el mismo año en el que este hombre muere. Galerio estaba verdaderamente enfermo ya, estaba a punto ya de morir. Entonces, bueno, pues yo creo que él lo que pretende es dejar un estado lo más cohesionado posible y lo más estable posible a sus sucesores, ¿no? Puesto que la tetrarquía seguía funcionando. Una vez que muere Galerio, pues, que era el Augusto, pues este César que había debajo de él, pues automáticamente debería ascender a Augusto. Bueno, ya sabemos cómo va la tetrarquía. Entonces él quería dejar un estado lo más estable posible, ¿no? Entonces, claro, él no podía dejar como herencia una Roma convulsa, llena de tensiones religiosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es convertir a esta religión cristiana en una religión lícita, ¿no? En una religión permitida o al menos tolerada, ¿no? Es decir, hay una tolerancia, no es un término tampoco peyorativo, se les tolera, bueno, es decir, no es la religión cívica, no es la religión del culto al emperador, pero bueno, se les permite rezar, se les permite que hagan sus cultos, siempre que de alguna forma pues no estorben a Roma, y es más, se les pide que recen por los emperadores de Roma y por la salud del Imperio Romano, ¿no? Entonces, en esto consiste este edicto de tolerancia, que de alguna forma, pues bueno, pues también estamos en una situación muy compleja, puesto que, bueno, Constantino ya es emperador de Occidente, Magencio se ha hecho señor de Italia, etcétera. Entonces hay una situación bastante compleja también a nivel político, y bueno, yo creo que lo que quería Galerio básicamente es garantizarse, ya digo, esta estabilidad mediante este edicto de tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, pues el cristianismo pasa a estar tolerado, pasa a estar permitido, pueden hacer sus cultos, sus ritos, sus ceremonias, y ya está. Esto pasa en el año 311. Mm. Y después, como hemos mencionado, tiene lugar 2 años después ese edicto de Milán del 313. ¿Qué diferencias hay con el de Sérdica y qué es lo que añade este nuevo? Pues el edicto de Milán realmente no es tal edicto. El edicto de Milán sabemos que es una carta que escribe Licinio a los gobernadores de Asia para que cesen las persecuciones o para que cesen las expropiaciones de bienes y todos los altercados que se estaban produciendo allí entre cristianos y el propio Estado, ¿no? Esto tiene que ver o está dentro o lo incluimos dentro de las disposiciones religiosas que se establecen en la cumbre de Milán, que tiene lugar en febrero del año 313, que reúne a Constantino por un lado y a Licinio por otro. Constantino acababa de vencer a Magencio en la batalla del Puente Milvio en octubre del año 12, y una vez que ya es señor de todo Occidente, puesto que este Magencio ya ha desaparecido de escena, Constantino se reúne con Licinio, que es su cuñado, puesto que Licinio está casado con la hermana de Constantino, y Licinio, pues bueno, tenía que hacer lo propio con su enemigo personal, que era Maximino Daia. Es decir, si Constantino ha acabado con Magencio, Licinio tiene que hacer lo propio con Maximino Daia, que es un sobrino de Galerio que queda en Oriente, en Asia y por ahí. Entonces, bueno, pues llega el verano, Licinio ya por fin derrota a Maximino Daia, y una vez que este desaparece ya solo quedan dos emperadores, uno en Occidente y otro en Oriente. El emperador de Occidente es Constantino, el de Oriente es Licinio. ¿Qué ocurre? Que los antiguos gobernadores de este Maximino Daia, de este antiguo enemigo de Licinio, que gobernaba en Asia y por aquí, pues, claro, no es que siguieran persiguiendo a los cristianos, pero parece ser que, porque, bueno, según Lactancio al menos, Maximino Daia fue un gran perseguidor, etcétera, etcétera. En cualquier caso sí que hubo, bueno, incautaciones, sí que hubo confiscaciones de bienes y demás. Entonces lo que hace Licinio es escribir a estos antiguos gobernadores del
Maximino Daya, para que devuelvan los bienes expropiados a la Iglesia, para que se tolere al cristianismo de nuevo y, bueno, pues para intentar que, pues eso, básicamente que estos gobernadores restituyan los bienes, devuelvan lo que han cogido y que cesen de perseguir ya a los cristianos de Asia y Egipto. Esta carta, sin embargo, es elevada a la categoría de edicto, por una serie de motivos. Y el primero de ellos es porque la Iglesia, evidentemente, pues no le gusta que sea Galerio quien les dio la libertad, quien les dio la tolerancia, puesto que Galerio tiene muy mala fama en la historiografía cristiana. Galerio es considerado un gran perseguidor, es considerado pues una especie de anticristo, ¿no? Una especie de demonio, ¿no? Una bestia negra del cristianismo. Entonces no podemos permitir que sea Galerio quien nos dé la libertad. Entonces, ¿quién nos da la libertad? Pues Constantino y Licinio. Constantino, que es un señor que se convierte al cristianismo, y Licinio, que es una persona que tampoco trata mal a los cristianos, ¿no? Está casado con la hermana de Constantino, es su cuñado. Entonces vamos a hacer que esta carta se convierta, no se convierta, pero bueno, vamos a elevarla, por así decirlo, a la categoría de edicto. Por eso siempre, normalmente, cuando vemos edicto de Milán, lo ponemos siempre entre comillas, ¿no? No es tal edicto, pero sí que es una carta que contiene estas disposiciones, ¿no? Simplemente para evitar que para conseguir la tolerancia religiosa del cristianismo en la totalidad del Imperio Romano, incluido en Oriente, que es donde estaba Maximino Daya. ¿Qué ocurre? Que a la vez que Licinio estaba escribiendo esta carta a los gobernadores de Oriente para que cesaran, digamos, las persecuciones, Constantino estaba haciendo lo propio también con los gobernadores de su territorio occidental, concretamente en África y otros lugares que habían pertenecido a Magencio. Él también escribe cartas a los gobernadores del sur de Italia, a los gobernadores de África, para que cesen las persecuciones en principio. Lo que pasa es que Constantino va un paso más allá y no solo ordena o insta a los gobernadores a que cesen las persecuciones y a que se devuelvan los bienes, sino que directamente ya les empieza a dar una serie de prebendas, les ayuda, les da ayudas económicas directas y una serie de favores e incluso excepciones fiscales exclusivos solo para el cristianismo, con lo cual Constantino da un paso más. Ya veremos por qué cuando hablemos un poco de Constantino y la visión religiosa que él tenía, pero Constantino, como no daba puntada sin hilo, este hombre ya estaba pensando un poco bueno, ya estaba ayudando directamente al cristianismo desde el año 13. Y hay cartas, hay documentos que lo demuestran, ¿no? Solemos pensar que la desinformación, los bulos, las fake news son cosas de la actualidad, una cosa reciente, pero respuestas como esta nos demuestran que para nada, que los bulos, la desinformación, las fake news han existido desde siempre y desde hace miles de años. Y ahí tenemos a los cristianos manipulando la historia y con gran éxito para pues, crear un bulo, ¿no? Crear algo que les beneficiaba más que la realidad oficial. Eso es una constante en la historia, pero no solo la Iglesia, sino, bueno, en general todas las instituciones, los estados, los gobiernos, es una constante. Lo de manipular la historia, para eso están los historiadores, ¿no? Básicamente, para intentar desentrañar un poco la verdad de lo que no lo es. Lo que pasa que no siempre es fácil, claro. Y hay discusiones y hay debates, porque la historia no es una ciencia exacta, con lo cual, pues bueno, hay diferentes corrientes, diferentes posturas, y a veces la gente pues discuten entre ellos y no se ponen de acuerdo. Pero bueno, básicamente es lo bonito también de la historia, ¿no? Poder discrepar, ¿no? Unos meses después de ese edicto de Milán, tenemos el Sínodo de Arles en el año 314, que es una reunión en la que se condena el donatismo. ¿Y qué era el donatismo? Pues una de estas heterodoxias, estas herejías que surgieron al cristianismo. Así que yo creo que es el momento de que hablemos de esta y de otras ramas, ¿no? Bifurcadas que le salieron al cristianismo y que hubo que combatirlas durante mucho tiempo, no solo en este momento, sino a lo largo de décadas e incluso siglos. Háblanos un poco acerca de estas principales heterodoxias del cristianismo. Bueno, pues herejía viene del griego airesis, ¿no? Que significa elección o la cosa que tú eliges, ¿no? Esto es la herejía, ¿no? Viene a significar algo así como tomar partido por algo, elegir una corriente, elegir una escuela concreta en filosofía, por ejemplo, ¿no? Y esto en términos religiosos, pues consiste en elegir una corriente religiosa o una secta
que te guste más que otra, ¿no? Digamos, porque hay diferentes ramas, diferentes familias dentro de la religión, igual que dentro de la filosofía, igual que dentro de la historiografía, ¿no? Por eso los historiadores, cuando discuten entre ellos, pues no es que se llamen herejes entre ellos, casi casi, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, unos de una rama historiográfica más conservadora, otros más progresista, el otro es más lo que sea, ¿no? Pues pasaba igual en filosofía y pasa igual en religión, ¿no? Entonces, esto es la herejía. En principio no es un término, o no debería ser un término peyorativo. Lo que pasa es que poco a poco se va asimilando ya a la heterodoxia, ¿no? Es decir, esto ya es otra cosa, ¿no? Una heterodoxia es un alejamiento, es una disconformidad con un dogma religioso concreto, ¿no? Entonces, la asimilación de herejía con heterodoxia se produce a principios del siglo II con una obra de Ireneo de León que se llama Contra herejías, precisamente. Y él ya equipara las herejías con lo negativo, con la heterodoxia, con todo aquello que se aleja del dogma oficial, ¿no? Ireneo de León, en este momento, a principios del siglo II, no existía el donatismo, ni existían muchas de estas herejías más modernas, ya de la antigüedad tardía, pero él habla fundamentalmente de los gnósticos, ¿no? Los gnósticos, como sabemos, es una doctrina dualista que distingue entre lo material y lo espiritual. Lo material es negativo, lo espiritual es positivo, vamos a decirlo así, muy, muy por encima, pero esta corriente gnóstica impregnaba algunas de las sectas cristianas primitivas, ya. Entonces él lucha contra esto. Pero bueno, las sectas ya de nuestro, las herejías ya de nuestro periodo, una de las principales es una que conocemos como el novacianismo, que surge con la persecución de Decio. La persecución de Decio, como la de Diocleciano, lo que lo que hacía es instar a los habitantes de Roma a que sacrificaran a los dioses tradicionales y si lo lograban, pues iban a su casa con un certificado, un libellus, pero si no lo hacían, pues entonces eran muchas veces encarcelados y a veces martirizados. Muchos mueren mártires por el hecho de no querer sacrificar a los dioses de Roma. ¿Qué pasa? Cuando acaba esta persecución de Decio, del año 250, pues los que habían sacrificado a los dioses de Roma para poder salvar su vida, pues luego pretenden volver a la iglesia. Entonces, claro, muchos que están dentro de la iglesia, que han visto que hay gente que ha muerto por defender la causa cristiana, pues no le parece bien que ahora estos que han sacrificado a los dioses de Roma para salvar su miserable vida terrenal, de repente pretendan volver a la iglesia como si no hubiera pasado nada. Para ellos son los apóstatas, ¿no? Para ellos son los traidores, ¿no? Los traditores, ¿no? Y no solo eso, sino que son, bueno, se les conoce como los lapsi. Los lapsi son aquellos que han resbalado, que han pues eso, que han sacrificado a los dioses de Roma para salvar su vida terrenal, ¿no? Entonces, claro, muchos no están de acuerdo en que vuelvan. Sin embargo, otros son más tolerantes y dicen que, bueno, que previa penitencia quizás sí que podían regresar al seno de la iglesia, ¿no? Entonces, esto en Roma, en la ciudad de Roma, produce un verdadero cisma dentro de la iglesia, entre aquellos que quieren perdonar a los que quieren volver a la iglesia como si nada hubiera pasado y aquellos que se niegan a readmitirlos, ¿no? Entonces hay una lucha entre el Papa Cornelio, que era más tolerante, y Novaciano, que es más rigorista. Él no quiere dejar entrar a aquellos que traicionaron a Cristo, ¿no? Entonces, este Novaciano se convierte en antipapa. Hay dos papas en Roma en este momento, Cornelio el papa y Novaciano el antipapa, que al final se marcha por ahí y monta su propio grupo religioso, ¿no? Esto, el origen, bueno, esta secta novaciana, a raíz de la persecución de Decio, tiene su reflejo también en Egipto con la secta que conocemos como, la herejía del melicianismo. Esta viene ya después de la persecución de Diocleciano por exactamente el mismo motivo. Aquellos que quieren perdonar a los lapsi, a los que sacrificaron a los dioses de Roma, y aquellos que son más rigoristas y no quieren readmitirlos en la iglesia. El melicianismo surge en Egipto por el mismo tema. Y en el norte de África surge por el mismo tema el donatismo. El donatismo surge en Cartago, en el norte de África, tras la persecución de Diocleciano. En el año 311 hay una lucha entre Ceciliano, que es el obispo de Cartago, y Donato, que es un señor que también aspira a ser obispo, de hecho se convierte en antiobispo también, y que él no quiere readmitir otra vez en la iglesia a aquellos que fracasaron, a estos lapsi. Entonces la lucha entre Ceciliano y Donato produce que los de Donato, los seguidores de este antiobispo, pues funden su propio grupo religioso, que es el cristianismo donatista, que no solo de alguna forma es más rigorista porque se niega a readmitir a los que fallaron, sino que es un grupo, el donatismo ya lo veremos ya en el siguiente programa cuando hablemos de herejías, pero el donatismo es una religión, es un grupo cristiano que de alguna forma tiene connotaciones antirromanas, nacionalistas, si queremos, aunque sea un término muy cogido con pinzas. Es un cristianismo que de alguna forma aboga por ciertos temas sociales relacionados con la población indígena africana, con los bereberes frente a los romanos invasores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y tiene muchos toques sociales también, ¿no? Aparte del donatismo,
Tenemos otras, como son el arrianismo, lo voy a dejar para el final. Tenemos otras, como es el priscilianismo, que es una herejía o una corriente heterodoxa que surge en Hispania a finales del siglo IV y que está dirigida por un señor que se llama Prisciliano, que es de esta zona de la Galaecia, del noroeste de la península ibérica, y este priscilianismo, pues bueno, es una corriente heterodoxa teñida o impregnada de gnosticismo, entre otras cosas, ¿no? Aunque bueno, tampoco era tan heterodoxa como se cree, lo que pasa es que el priscilianismo tuvo la mala suerte de que el emperador que le tocó fue Teodosio, que ya hablaremos de él, entonces bueno, pues al final Prisciliano acabó ejecutado, ¿no? Otra de ellas es el pelagianismo. El pelagianismo es una corriente heterodoxa que surge en las Islas Británicas a principios del siglo IV y, bueno, pues tiene muchísimas discrepancias con el cristianismo oficial, con el dogma católico, ¿no? Y, de hecho, en estas Islas Británicas, cuando San Patricio fue a Irlanda y fue a las Islas Británicas, no fue a llevar la palabra de Dios, ni fue a predicar el cristianismo a los pobres irlandeses paganos que no conocían la luz de Cristo, sino que Patricio fue a luchar contra la herejía pelagiana, porque los pelagianos estaban ya en Irlanda, el cristianismo estaba ya en Irlanda. Lo que pasa es que la corriente cristiana que había no era la corriente que le gustaba a Roma, ¿no? Entonces esto ya hablaremos en el próximo programa. Y una última herejía es el arrianismo, ¿no? El arrianismo, que es quizá la herejía más potente en este momento, la que más problemas trae, puesto que el donatismo, que es la otra gran herejía potente, al menos está centrada solamente en el norte de África, en la zona de Numidia, Cartago y demás. Pero el arrianismo se expande por buena parte de Oriente y, bueno, de alguna forma hubo un momento en el que no sabíamos si Roma iba a acabar siendo cristiana en su vertiente católica nicena o en su vertiente arriana. Es decir, podíamos ser arrianos ahora tranquilamente, aquellos que procesamos el cristianismo en vez de católicos, ¿no? Entonces, bueno, pues el arrianismo viene de un señor que se llamaba Arrio, que fue un obispo nacido en Cirenaica y que va a estudiar a Alejandría y que en su doctrina no considera iguales a Dios Padre y a Cristo, al Hijo, ¿no? Es decir, Dios es eterno, siempre ha existido, mientras que el Hijo no. Ha habido un momento en el que no existía, ¿no? Entonces, según ellos, según los donatistas, Dios Padre tiene, bueno, Cristo, el Hijo, es una proyección de Dios. Es la palabra de Dios, es el verbo que se hace carne en su Hijo, ¿no? En Cristo. Contiene la esencia de Dios, pero no es Dios, ¿no? Tiene atribuciones divinas, pero no tiene la misma categoría que Dios, ¿no? Es decir, esto de que no son tres personas, que son tres personas y que son una, ¿no? En realidad, lo que es la Trinidad, para ellos no existe. Es decir, el Padre y el Hijo son personas diferentes, ¿no? Esto viene de una corriente que es el llamado subordinacionismo, que subordina la figura de Cristo, la figura del Hijo, al Padre, ¿no? Esto lo practicaba, por ejemplo, Orígenes de Alejandría y luego ya sus discípulos, que son Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia, y que estos dos Eusebios compartieron pupitre con Arrio cuando estudiaron en Antioquía bajo un señor llamado Luciano de Antioquía, ¿no? Entonces, digamos que tanto Eusebio de Cesarea como Eusebio de Nicomedia como Arrio compartieron pupitre y era un gran plantel de intelectuales de primerísimo orden, de primerísimo orden. Estos son los arrianos. Estos arrianos se encontraron de frente con un bando antiarriano formado por el obispo de Alejandría, que era Alejandro. De hecho, Alejandría se convertirá con el tiempo en el gran foco niceno en Oriente, ¿no? Aquí está este obispo Alejandro y su discípulo, el gran Atanasio de Alejandría, católico recalcitrante, niceno, pues eso, muy contundente y siempre luchando contra el arrianismo. Arrianismo y catolicismo de alguna forma confrontan en este momento, estamos en torno al año 320, y bueno, pues se producen una serie de concilios, cuatro concilios concretamente, que son el Concilio de los 100 o el Sínodo de los 100, en donde se celebra en Alejandría en el año 20 y Arrio se le pide que se retracte, ¿no? Esto es un poco como cuando la Dieta de Worms pide a Lutero que se retracte y Lutero no lo hace, ¿no? Pues algo así, le piden que se retracte, Arrio no lo hace, con lo cual Arrio es excomulgado y es expulsado de la ciudad, ¿no? Lo cual es peor, puesto que la doctrina de Arrio ya directamente sale de Alejandría y se expande por buena parte de Oriente, que era ya terreno abonado con estas doctrinas subordinacionistas que acogían el arrianismo con los brazos abiertos, ¿no? Se celebran otros tres concilios más, el concilio de Bitinia, otro concilio en Palestina, y fijaos la potencia, la fuerza que tenía el arrianismo en este momento, que estos dos concilios de Bitinia y Palestina devuelven a Arrio la ortodoxia otra vez, o sea, vuelven a readmitir a Arrio en la iglesia y consideran las tesis arrianas perfectamente válidas, ¿no? Entonces tiene que haber un cuarto concilio, el concilio de Antioquía, en donde vuelven a condenar, vuelven a excomulgar a este Arrio, ¿no?
y demás. Les excomulgan e incluso excomulgan a Eusebio de Cesarea, que es cronista muy importante, cronista del ocaso de Roma de cabecera, vamos, de mi podcast continuamente cito a este Eusebio. Bueno, pues este señor es excomulgado en este momento, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que después de estos 4 concilios que tan pronto admiten a Arrio como tan pronto le excomulgan, pues al final el emperador, que era Constantino, como sabemos, tiene que tomar cartas en el asunto y entonces convoca un concilio en Nicea. Antes ya convocó un concilio en Arles, que me has preguntado, cierto es, el concilio de Arles no tiene que ver nada con el arrianismo, sino con el donatismo, ¿no? El concilio de Arles es el primer concilio que convoca a Constantino, lo convoca en el año 314 y básicamente lo que hace es excomulgar a Donato, también a este señor, y también pues emite una serie de cánones, de leyes canónicas, ¿no? De decretos, de leyes, ¿no? En donde, bueno, se hablan de diferentes cosas, ¿no? Del bautismo de los herejes, de las luchas de gladiadores, se habla de, bueno, pues pues del modo de vida de los clérigos, de muchas cosas. Digamos que son los concilios, básicamente lo que hacen son pequeños hitos que va cumpliendo la Iglesia para poder ir poco a poco adaptándose a los tiempos. Los tiempos cambian, la Iglesia tiene que cambiar. ¿Cómo? Mediante los concilios. ¿Qué es un concilio? Una reunión de obispos. Una reunión de obispos donde discuten cosas y se van adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Desde el concilio de Arles hasta el concilio Vaticano II, en donde en los años 60 la Iglesia Católica pues tenía que adaptarse al siglo XX. La Iglesia Católica todavía estaba dando la misa en latín, los curas daban misa dando la espalda a los fieles, etcétera, etcétera. Entonces llegó este concilio Vaticano II y lo que hizo fue decir, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a adaptarnos al siglo XX y vamos a dar misa en las lenguas normales, en castellano, en inglés o lo que sea, vamos a dar misa de una forma un poco más normal, vamos a ser un poco más, no sé si utilizar el término campechanos, más sencillos, vamos a hablar a la gente mirándole a la cara, etcétera, etcétera. Bueno, se va adaptando, ¿no? Pues bueno, estos concilios son precisamente eso, ¿no? Son la forma que tiene la Iglesia de ir adaptándose a los nuevos tiempos. Hmm. Y precisamente has mencionado aquí en tu respuesta el concilio de Nicena, el concilio de Nicea, que fue en el 325 y que fue muy importante porque fue el que tomó de base Teodosio el Grande después para declarar que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Entonces, háblanos un poco acerca de las principales características del concilio de Nicea y por qué fue tan importante. Pues fue importantísimo, fue importantísimo. Es un concilio ecuménico, es decir, universal, en donde se convocan a más de 1.800 obispos para que acudan a esta reunión, que en principio iba a ser en Anatolia, vamos, al final en la zona en Ankara, vamos. Al final se celebró en Nicomedia, perdón, en Nicea, joder, sí que estoy bueno. Nada, simplemente el arrianismo corría peligro de expandirse por buena parte de Oriente como una mancha de aceite, ¿no? Entonces, ya digo que Constantino, después de estos 4 concilios de los que he hablado antes y viendo que no se consigue nada, porque tan pronto excomulgan a Arrio como tan pronto le rehabilitan, pues no se terminaba de curar, digamos, esta escisión que había en la Iglesia, este cisma, ¿no? Entonces Constantino decide tomar cartas en el asunto, convoca este concilio en Nicea, 1.800 obispos convocados, de los cuales asisten entre 200 y 300, más o menos. No está mal, puesto que en esta época no era tan fácil viajar. No es como ahora que coges un avión y en 2 horas te plantas ahí en Nicea. En esta época un viaje pues suponía años muchas veces o muchos meses de viaje, y muchos de estos obispos, por ejemplo el Papa de Roma, directamente no pudo ir porque era una persona anciana y si viajaba pues sabía que no volvía ya. Entonces, bueno, pues no era tan fácil. Sí que asistieron entre 200 y 300 obispos, y lo que Constantino yo pienso que tenía claro es que de Nicea salía una iglesia unida sí o sí. Tenía que salir una iglesia unida. Vale ya de discrepancias entre los cristianos y entre los diferentes cristianismos, y basta ya de que haya diferentes iglesias, puesto que Constantino lo que necesitaba es una iglesia única que de alguna forma sirviera a sus intereses, como él era un emperador único, que luego delegó el poder entre sus hijos, diferentes césares, pero de alguna forma era emperador único con una iglesia única. Entonces, bueno, pues esta reunión conservamos parte de las actas de este concilio, de esta reunión de obispos,
pero no todo. Pero bueno, tenemos algunos cronistas cristianos como Eusebio de Cesarea y demás que, bueno, más o menos gracias a ellos podemos saber un poco de lo que se habló en este concilio de Nicea. Y entonces, bueno, las disposiciones que se toman respecto al arrianismo es condena total al arrianismo. Condena total. Hay muchos obispos arrianos que directamente no se atreven a contradecir a Constantino, puesto que él está presente, a ver quién tiene los arrestos, ¿no?, para llevar la contraria al emperador en persona, que está ahí, ya no es otro obispo, sino que es el emperador. Entonces, al final, pues todos agachan un poco la cabeza, incluso Eusebio de Cesarea, que era cuanto menos, bueno, un arriano, un semi-arriano, vamos a llamarle así, pues también, de alguna forma, se acoge a la doctrina de Nicea, al catolicismo y demás. Entonces, todo el mundo agacha la cabeza y dice que sí, salvo Arrio, por supuesto, que también estaba presente. Entonces, Arrio y algunos fieles, estos no aceptan, son excomulgados de nuevo y son desterrados a Panonia, a los Balcanes, ¿no? Y esto es lo principal, ¿no?, que es la condena al arrianismo. Y luego ya se crea esto que conocemos como el credo de Nicea o el símbolo de Nicea, ¿no?, que es, digamos, que a partir de ahora este símbolo de Nicea marca lo que es ortodoxo de lo que no lo es, ¿no?, a partir de ahora. Así se habla de cristianismo niceno o cristianismo trinitario, cristianismo católico, es decir, universal, ¿no? Aparte de esto, se emiten una serie de cánones, los cánones o leyes canónicas. Un canon viene del griego, canon, ¿no? Canon es una regla de medir que tenían los griegos pues para trazar una línea recta, ¿no? Esto es un canon, ¿no? Entonces, los cánones son unas reglas, son unas leyes, ¿no?, que emite este concilio y que de alguna forma permiten, lo que he dicho antes, adaptar a la Iglesia a los nuevos tiempos. La Iglesia había estado perseguida hacía muy pocos años y ahora no solo estaba tolerada, sino que directamente era la religión de los emperadores, con lo cual en muy pocos años hemos evolucionado muchísimo. Y claro, la Iglesia tenía que adaptarse, ¿no? Entonces, mediante estos cánones, la Iglesia romana pues se adapta a estos nuevos tiempos, a su nueva función imperial, ¿no?, porque ya no es más que una religión, ya, y la Iglesia es más que una institución, sino que es el sustento del emperador, es el sustento de la púrpura, o al menos lo que está utilizando Constantino para de alguna forma apuntalar su situación política. Entonces, bueno, pues se emiten concretamente 20 cánones, 20 leyes de temas muy variopintos en Nicea, ¿no? Se habla, por ejemplo, se prohíbe la autocastración de los clérigos, que era una cosa muy relativamente común, no era muy común, pero a veces se practicaba y que era considerado después de Nicea una aberración, ¿no? Entonces, es decir, muchos clérigos se castraban directamente como el mayor de los sacrificios que podías hacer a Dios para que así nunca sintieras la tentación de la carne, ¿no? Se habla también, precisamente hablando de estos temas, del celibato de los clérigos, del matrimonio de los clérigos, y de otros temas. Se habla, por ejemplo, de los préstamos con interés. Un buen cristiano puede prestar dinero siempre que espere recibir lo mismo que ha prestado a cambio. Es decir, prestar con interés en este momento era considerado usura. Entonces, hay leyes contra la usura. También se habla de los lapsi, de aquellos que flaquearon durante las persecuciones, ¿no? Entonces, en principio, se les prohíbe no entrar en la iglesia a estos lapsi. Pueden entrar en la comunidad de fieles de nuevo, pero no pueden ejercer como clérigos, no pueden ser sacerdotes, ¿no? Luego, bueno, también hay un endurecimiento después de Nicea de las condiciones para entrar en el clero, sobre todo a los soldados. Los soldados no pueden abandonar la milicia y hacerse cristianos, puesto que muchos lo utilizarían para abandonar sus obligaciones para con el Estado romano a nivel militar. También, bueno, los usureros o aquellos que hayan demostrado practicar este innoble arte de la usura, que es el préstamo con interés, se les prohíbe también entrar en la iglesia. También a los curiales, es decir, los curiales son los senadores locales de las ciudades, los que gobiernan las ciudades, ¿no? Muchos de ellos también, para evitar sus obligaciones con el fisco romano y con el Estado, pues se hacían cristianos. Bueno, pues a partir de ahora se impide que se aprovechen de su condición de cristianos, porque muchos se metían en la iglesia, se hacían sacerdotes, se hacían obispos, si podían, y entonces, claro, como los obispos desde el año 13, cuanto menos, sabemos que gozan de ciertas exenciones fiscales, pues muchos de ellos se hacían cristianos y tan contentos, ¿no? Se intenta evitar esto. Y también se habla de la fecha de la celebración de la Pascua también, que es un tema muy polémico. Y bueno, de hecho habrá discusiones sobre la fecha el cálculo de la fecha de la Pascua hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión a Nicea podemos decir que es, ya digo, la forma que tiene de adaptarse la Iglesia al nuevo mundo, en donde ya no está perseguida, y no solo no está perseguida, sino que
es un culto imperial ya directamente. Y también es en Nicea la Iglesia se dota de nuevas estructuras gracias a estos cánones y también se dota de unidad. La Iglesia sale unida, sale cohesionada de este momento. Claro, en el momento que Constantino se va por la puerta, donde dije digo, digo Diego. Y muchos arrianos pues vuelven a las andadas, evidentemente. Simplemente, pues bueno, por miedo al emperador aceptaron el credo de Nicea, pero la prueba está en que luego hay muchos más concilios después, ¿no? Está el concilio de Constantinopla del año 381 con Teodosio, está el concilio de Éfeso del año 431, está el concilio de Calcedonia. Hay muchos concilios que de alguna forma de nuevo vuelven a intentar bueno, pues poner remedio a este cisma entre arrianos y católicos. De hecho, el arrianismo, como sabemos, estará vivo en la figura del hijo de Constantino, Constancio II, que era arriano, y vivo pues en los godos y en otros pueblos germánicos pues hasta el siglo VI, hasta que el último rey arriano que había en Europa, que era un señor que se llamaba Recaredo, pues en el concilio de Toledo se convirtió al catolicismo ya por fin, y estamos hablando del siglo VI, estamos hablando del año 589, o sea que el arrianismo, a pesar de Nicea, todavía tendrá una larga vida. Y si te parece bien, para que este programa no nos quede demasiado largo, vamos a mencionar los tres, a lo largo de 3 intervenciones, los 3 puntos fundamentales hasta llegar a Teodosio, como son ¿no? el gobierno de Constantino I y su visión religiosa, todo lo que tiene que ver con su relación con el cristianismo, que es bastante interesante, y que, por cierto, también tratamos brevemente en la entrevista que hicimos hace un par de semanas a Néstor Marqués y Pablo Paricio para hablar de su libro, de la Roma de Constantino. Después, si quieres, hablamos de Juliano el Apóstata, por qué lo llamaban así y qué pasó con el cristianismo en su época. Y finalmente acabamos con Teodosio I, Vale, y ese edicto de Tesalónica del 380. Así que, si de te parece acuerdo. bien, empezamos por Vamos. Constantino. Vale, pues empezamos, de acuerdo. Pues Constantino, ya digo, desde el año 313, con el edicto de Milán, este llamado edicto de Milán, pues ya se pedía igualdad para todos los cultos, incluido el cristianismo. El cristianismo pasaba a ser un culto más. Lo que pasa que ya digo que Constantino da un paso más y no solo permite o legaliza, bueno, vamos a decir que permite o tolera el cristianismo, sino que le da una serie de privilegios. Esto se ve en una carta que escribe al gobernador de África, en donde, igual que Licinio escribió una carta a los gobernadores de Oriente, Constantino escribió una carta a este gobernador de Cartago y le dice que tiene que devolver los bienes incautados a la iglesia, y no solo eso, sino que dice que los clérigos africanos quedan exentos de cargas públicas y civiles. Es decir, ¿por qué? Para que así de alguna forma los clérigos se puedan dedicar exclusivamente a ser clérigos. Es decir, no tienen que trabajar en otras cosas, no tienen que dedicarse a este tipo de responsabilidades con el Estado, ¿no? Entonces ya es un privilegio, ¿no? Esto también se ve, por ejemplo, con la carta que escribe un gobernador del sur de Italia, al que le dice que lo mismo, que todos los clérigos quedan dispensados de las cargas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues Constantino da esta serie de privilegios. Constantino interviene directamente en las disputas entre donatistas y católicos en el norte de África. Él se decanta por los católicos y no solo eso, sino que les da ayuda económica directa, les presta ayuda militar incluso contra estos donatistas, cuyo brazo armado era un grupo que se llamaba los Circunceliones, que era un grupo, bueno, pues violento, ¿no? Que rondaba un poco las grandes villas de los ricos terratenientes, ¿no? Que eran todos romanos, la mayoría. Y entonces, bueno, pues el donatismo, ya dije antes, que tenía connotaciones sociales muy evidentes, y bueno, pues Constantino les ayuda, ¿no? Ayuda a estos católicos, ¿no? Para evitar a estos grupos tan violentos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ayuda que presta Constantino al cristianismo desde el año 13 se hace extensible a todos sus dominios, ¿no? Y pronto también en Oriente. De hecho, Constantino, cuando estaba aplicando estos beneficios a los cristianos en Occidente, yo creo que puede ser que estuviera pensando ya en la futura guerra que iba a tener con Licinio, y cuando Licinio fuera vencido, pues claro, él tenía que ganarse a las comunidades cristianas de Oriente. ¿Cómo lo hacía? Pues digamos, dando un precedente en las comunidades cristianas de sus territorios de Occidente, a los que les estaba ayudando, para que así los de Oriente dijeran, pues qué bien, a ver si viene ya Constantino pronto, nos quita a este señor llamado Licinio, gobierna él y nos da todas esas cosas que les está dando a los cristianos de Occidente, ¿no? Entonces,
De hecho, Constantino en Oriente lo que hace básicamente es utilizar a los cristianos de esta zona oriental como una forma de acercarse al mundo oriental. Constantino no era una persona de Oriente. Constantino había estado en Occidente toda su vida. Constantino había estado en la corte de su padre Constancio Cloro. Constantino fue elegido emperador o fue designado emperador por las tropas de su padre en Eboracum en el año 306, es decir, también en Occidente. Constantino había sido señor de Occidente, venció a Magencio y se hizo señor de Italia y de África también en Occidente. Entonces, él no tenía mucho contacto con Oriente. Entonces, bueno, pues hizo dos cosas. Por un lado, primero, fundar Constantinopla, cosa que ya sabemos, para tener de alguna forma un baluarte ahí, una nueva capital en Oriente, y por otro, apoyarse en las comunidades cristianas de Oriente para, ya digo, utilizarlas como catalizador para afianzarse en esta región que no solo nunca había sido suya, sino que había sido siempre la tierra de sus enemigos, la tierra de Galerio, la tierra de Licinio, la tierra de Maximino Daia. Entonces, ahora utiliza a los cristianos para hacerse valer allí, como con favores, con prebendas y con privilegios, ¿no? Entonces, esto es un poco el pensamiento, digamos, religioso político que tenía Constantino para hacerse valer tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Mm. Y después avanzamos un poco en el tiempo, hacia mediados del siglo IV, y ahí nos encontramos la figura del emperador Juliano, mal llamado, ¿no? Por la fuente como Juliano el Apóstata. Háblanos un poco acerca de por qué recibió este sobrenombre y qué pasó con el cristianismo durante su época de gobierno. Bueno, pues Juliano el Apóstata fue un superviviente de las purgas del año 337 llevadas a cabo por sus primos, es decir, los hijos de Constantino, que, bueno, pues, pues como sabemos hubo una serie de asesinatos de gente que podía hacer sombra a estos tres hijos de Constantino, Constantino, Constancio y Constante, y al final, pues tanto Galo, hermano de Juliano, como el propio Juliano eran dos niños que fueron enviados a Capadocia y ahí, pues bueno, sobrevivieron un poco por ser niños, fueron perdonados. Pero bueno, el padre de Juliano el Apóstata pues fue ejecutado por estos primos suyos, por Constancio II y estos hijos de Constantino. Entonces, bueno, pues él, para empezar, no creo que tuviera muy buena imagen de estos primos suyos, estos hijos de Constantino. De hecho, tampoco tenía buena imagen de su tío Constantino, a pesar de que eran todos cristianos, ¿no? Entonces él, pues bueno, seguramente se preguntaría en su foro interno que estos cristianos que hablan de paz y hablan de este tipo de cosas y luego, pues bueno, pues vemos que a la hora de matar, matan igual que un pagano, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que se llevaría una pequeña decepción. Juliano además recibiría una educación cristiana en este exilio suyo en Capadocia. Lo que pasa que, bueno, Juliano era una persona amante de la filosofía clásica, era un gran lector, un ratón de biblioteca, ¿no? Según le describen las fuentes, y bueno, sin más protagonismo. De hecho, como era una persona muy culta y muy lectora, pues la mayoría de la gente pensaba que estaba destinado directamente a ser clérigo, ¿no? A ser clérigo cristiano, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, que luego al final, en el contexto de la guerra entre Constancio II y Magnencio, que era un usurpador que había surgido en Occidente, pues el hermano de Juliano es elegido César para encargarse un poco de la zona de Mesopotamia, del Limex de Oriente, para que Constancio II pueda ir a Europa a luchar contra este usurpador. Al final Galo no resulta tan bien como se esperaba. Galo es ejecutado por Constancio II, por este primo suyo, y al final el único que le queda disponible para ser César es Juliano. Entonces el joven Juliano es elegido César en el año 355 para que se encargue no de Oriente sino de la región de Occidente, la región de la Galia, que bueno, había caído, estaba un poco la situación muy difícil, y es aquí cuando empieza a tomar contacto con el poder, ¿no? Entonces en el momento que toma poder, en el año 355 y luego ya en el año 361, cuando Constancio II muere directamente y Juliano se convierte en una suerte de emperador único, es decir, tiene todo el poder del Imperio Romano. Entonces él, que renegaba, digamos, de este cristianismo que él había visto, ¿no? Y que él era de alguna forma admirador de, pues bueno, de las viejas corrientes filosóficas, de los viejos cultos, y que tenía una idea realmente muy conservadora de Roma. Él quería, pues, hacer Roma grande de nuevo, ¿no? No sé si establezco un paralelismo poco adecuado, ¿no? Pero sí que es cierto que quería devolver un poco a Roma a esa época de estabilidad, a esa época de grandeza y de alguna forma rehabilitar estos viejos cultos que se habían visto muy perjudicados tanto con Constantino como con los hijos de Constantino, ¿no? Entonces, realmente
Juliano tampoco es un romántico, ¿no? Una persona que quiera volver al paganismo así como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si el paréntesis de Constantino y los hijos de Constantino no hubiera existido. No, él de alguna forma pretende una tolerancia real para todos los cultos, incluido el cristianismo, bien, pero también los cultos paganos que habían sido tan perjudicados, ¿no? Cierto es que Constancio es una persona, bueno, pues un poco ambigua, ¿no? Pero bueno, también como la antigüedad tardía. La antigüedad tardía es un periodo, bueno, pues lleno de contradicciones también. Quizá también sea por eso un periodo tan interesante, ¿no? Porque estamos un poco entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y bueno, pues ahí se mueve Constancio de una forma, ya digo, un poco difícil, un poco ambigua, ¿no? Pero bueno, básicamente Juliano era un reformista, ¿no? Entonces, sus reformas llegan también a la religión, ¿no? Entonces, él tiene un ambicioso plan de reformas para devolver a Roma a la estabilidad, a esa grandeza perdida, si queremos, que realmente Roma no está mal en el siglo IV. Roma, el Imperio Romano en el siglo IV es un momento de gran estabilidad también. Pero es cierto que él, bueno, quizá echaba de menos esa Roma de tiempos de Marco Aurelio, vamos a decir, ¿no? Donde esa Roma expansiva, esa Roma en donde los cultos cívicos, pues bueno, estaban en su apogeo, ¿no? Entonces, bueno, él quizá era un poco soñador en ese sentido. Entonces, bueno, dentro de sus reformas él establece pues una lucha contra la corrupción, ¿no? Despide a los eunucos tan intrigantes y demás, ¿no? Entonces él también aboga por la austeridad, por ejemplo, simplifica el protocolo imperial tan complejo que había en la corte de Diocleciano en adelante, ¿no? Restablece también el prestigio del Senado, ¿no? Y bueno, pues quiere cierta igualdad. Él ve mal que los cristianos tengan privilegios frente a otros cultos. Tenemos que ser todos iguales, ¿no? Entonces, bueno, entonces él quiere esta tolerancia con otros cultos, él restablece los viejos sacrificios, suprime la mayoría de los privilegios de los que gozaban los cristianos desde Constantino, abole, por ejemplo, la jurisdicción eclesiástica, en donde los obispos tenían la capacidad de impartir justicia y otras cosas, aunque quizá lo más importante, una de las leyes más hirientes contra el cristianismo es la ley escolar, ¿no? O la prohibición que tienen los cristianos a partir de ahora de enseñar gramática y retórica, es decir, básicamente literatura grecolatina. Esto es muy importante, puesto que los hijos de las élites, ¿no? Si eran cristianos, ya no podían, digamos, ver cómo sus hijos eran instruidos por otros cristianos, porque a los cristianos se les prohibía enseñar eso. Entonces, de alguna forma, Juliano fue muy inteligente e intentó, pues bueno, que los cristianos alejarles de la educación, ¿no? En conclusión, podemos decir que era una persona muy conservadora que pretende devolver a Roma a la senda de esta supuesta grandeza perdida, ¿no? Con medidas nuevas, pero a la vez revolucionarias, ¿no? Es muy contradictorio, ¿no? Pero dura poco en el tiempo. No sabemos, porque enseguida desaparece, como sabemos, muere en la campaña persa, entonces no sabemos qué hubiera podido pasar si hubiera estado mucho más tiempo en el poder. ¿Hubiera podido erradicar el cristianismo? Pues seguramente no. El cristianismo hubiera sido un culto más, pero no sé, quizá lo hubiera podido erradicar de las clases altas, de las clases instruidas, mientras que hubiera podido dejar el cristianismo quizá, pues bueno, como una secta lícita, exclusiva un poco de las clases populares, ¿no? Casi como una superstición, no lo sé, no lo sé. La verdad es que ahí estoy divagando mucho, no sabemos qué hubiera ocurrido. En cualquier caso, bueno, pues él quiere conservar los viejos valores clásicos frente a esta nueva filosofía cristiana que llega, ¿no? Que de alguna forma, pues digamos que los viejos asideros morales, ¿no? En los que se había basado siempre la romanidad ahora desaparecen frente a una nueva moralidad que es la moralidad cristiana, ¿no? Y la moralidad cristiana muchas veces no se basa en estos valores, sino que se basa en la fe, simplemente, en lo que tú creas, ¿no? Entonces, no sé, desde mi punto de vista puede ser una suerte de posverdad, una suerte de posmodernidad. Que veía Juliano ahí, ¿no? No lo sé, pero bueno, es muy difícil también en 5 minutos hablar sobre Juliano, tendríamos que dedicar un programa entero a él, pero bueno, básicamente esto es lo que podemos decir de él. Y a pesar de todas las medidas y todos los intentos y los esfuerzos de Juliano por, como tú decías, de restablecer la igualdad real entre los cultos y las religiones, pues llegamos al momento culminante del cristianismo en el siglo IV, que fue Teodosio I, el llamado Teodosio el Grande, que en el 380 publica el Edicto de Tesalónica, que convierte el cristianismo niceno en la religión oficial del Imperio Romano. Y poco después, no solo eso, sino que prohibiría precisamente el paganismo y perseguiría a todos los cultos paganos. Entonces, para terminar este programa, esta entrevista, háblanos un poco acerca de cómo llegó Teodosio a tomar esta decisión tan drástica con este edicto de Tesalónica. Bueno, Teodosio
Lo más destacable de él es que efectivamente era un emperador ya abiertamente católico niceno, frente a otros emperadores que eran arrianos o, bueno, mantenían una política de cierta ambigüedad, favorecían a las diferentes iglesias, a los diferentes cristianismos, pero, bueno, no eran tan contundentes en cuanto a sus creencias. Teodosio sí lo es abiertamente niceno y, de hecho, primero promulga este llamado Edicto de Tesalónica, en donde de alguna forma sí, pues insta a todos los habitantes del Imperio Romano a que se hagan católicos nicenos como el único culto verdaderamente respaldado por el Estado, podemos decirlo así. Los arrianos, como he dicho antes, seguirán existiendo hasta el siglo VI tranquilamente porque pervivirán entre los pueblos bárbaros. Los donatistas siguen existiendo hasta la llegada de los vándalos al norte de África, etcétera. Entonces, bueno, incluso hasta la llegada del Islam prácticamente, o al menos hasta la llegada de los bizantinos. Pero, bueno, en cualquier caso, este edicto de Tesalónica es importante por eso, porque de alguna forma intenta colocar a la Iglesia cristiana dentro del y al Estado romano dentro del orbe católico exclusivamente, y inmediatamente después convoca el Concilio de Constantinopla del año 381, que va principalmente contra estas herejías que van quedando, que son los arrianos, también los priscilianistas que existían en este momento en Hispania, y también contra los paganos, ¿no? Entonces, bueno, él mantiene las disposiciones antipaganas anteriores que ya habían puesto en marcha pues, los anteriores emperadores, Constancio II y otros tantos, que de alguna forma intentaban restringir los cultos, intentaban restringir los sacrificios, cerraban templos, etcétera, etcétera. En este momento, por ejemplo, lo que comentábamos antes a propósito de la entrevista con Gonzalo Bravo, hablamos de la destrucción del Serapeum de Alejandría, que se produce en el año 391, ¿no? Y, bueno, pues de hecho este Serapeum ya se ha cerrado, ya había sido cerrado antes por Constantino en el año 325, es decir, no es la primera vez que se produce un altercado aquí, pero, bueno, de alguna forma, Teodosio no castiga a estos fanáticos que destruyan el templo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son una serie de disposiciones antipaganas que él va ampliando mediante esta serie de edictos, ¿no? En este momento tenemos que saber que la Iglesia cristiana y concretamente católica tiene un gran poder merced a varios factores. Uno de ellos es la existencia del obispo de Milán, Ambrosio de Milán, ¿no? Ambrosio de Milán es el gran instigador contra el paganismo, contra las herejías, tanto arriana como priscilianista y otras tantas. Entonces, Ambrosio de Milán pudo haber influido mucho en la forma de proceder de Teodosio. De hecho, aquí vemos una cosa muy importante que yo creo que es una cosa que vamos a hablar ahora, que yo considero que es muy necesaria hablar de esto porque puede servir muy bien para la conclusión de este programa, ¿no? Y es que en este momento la Iglesia se establece no ya como un Estado paralelo al Estado romano o una suerte de Estado dentro del Estado, sino que la Iglesia católica por primera vez empieza en algunos aspectos a estar ya por encima del Estado romano, por encima de los emperadores y del gobierno del Imperio Romano. Esto, cuando llegue el siglo V y la parte occidental del Imperio Romano colapse, ¿no? Será la Iglesia Católica la que tome el relevo, como el nuevo Estado, puesto que ¿qué queda en Occidente? Pues quedan una serie de reinos, algunos son reinos más poderosos, otros son simples señores de la guerra, pero que no reconocen ninguna autoridad superior porque no existe un emperador en Roma ya. Eso sí, reconocen la autoridad del Papa, puesto que la mayoría se van convirtiendo al cristianismo en su vertiente católica. Ahora mismo Roma, la Iglesia cristiana pasa primero de estar perseguida, pasa a ser un estado de alguna forma paralelo, y a partir de Teodosio podemos ver que poco a poco la Iglesia se va colocando en una instancia superior en algunos aspectos. Esto lo vemos con la famosa matanza de Tesalónica, en donde 7.000 personas son ejecutadas por orden directamente de este Teodosio, y la guardia goda de Teodosio asesina a 7.000 personas a sangre fría, como represalia por una serie de revueltas y demás, ¿no? Estos 7.000 personas son ejecutadas por esta guardia goda, que eran arrianos, por cierto. Ambrosio de Milán entra en cólera
porque no porque haya muerto mucha gente, que también, sino porque esta gente que ha muerto lo ha hecho a manos de unos godos arrianos, ¿no? Y claro, ¿quién más enemigo del arrianismo que este Ambrosio de Milán, que directamente excomulga a Teodosio? ¿Por qué le puede excomulgar? Pues porque Teodosio está bautizado ya, cosa que no hicieron ni Constantino ni sus hijos, que se bautizaron en el lecho de muerte, con lo cual en el momento que todavía no estás bautizado, pues de alguna forma no te debes a la obediencia a la iglesia, no tienes que obedecerla. Mientras que en el momento que te bautizas, ya la iglesia pues tiene cierto poder sobre ti. ¿Y qué pasa? Que Teodosio sí que se bautiza antes porque, bueno, tuvo una enfermedad, estuvo cerca de la muerte y entonces decidió bautizarse. Es como hoy en día te das la extrema opción, ¿no? Entonces él se bautiza, luego sobrevive a su enfermedad, pero el resto de su vida la pasa, digamos, como elemento bautizado dentro de la iglesia, y entonces Ambrosio de Milán se permite el lujo de excomulgarle y le exige que haga penitencia si quiere volver al seno de la iglesia, ¿no? Entonces obliga un obispo a hacer penitencia a todo un emperador de Roma. Es decir, a partir de este momento el emperador de alguna forma en muchos aspectos puede estar supeditado a la voluntad de la iglesia. Es decir, esto ya lo vemos incluso ya con Teodosio II, que hay una subordinación muchas veces del emperador a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién conoce la voluntad de Dios? La Iglesia. Con lo cual, de alguna forma, supone que poco a poco el Estado romano se va supeditando a la Iglesia en muchos aspectos y, ya digo, al final acabará en Occidente sustituyendo al Estado romano, y esto, de alguna forma, dará lugar a una serie de luchas durante toda la Edad Media entre emperadores y papas. Si los emperadores tienen que tener poder terrenal si los papas tienen que tener poder terrenal o no, o los emperadores tienen que supeditarse a la figura del papa o de las figuras eclesiásticas o no. Es lo que conocemos como la querella de las investiduras, ¿no? Bueno, pues todo esto empieza a estar latente ya en este momento. Yo creo que es lo más importante que podemos de alguna forma resumir de este momento de la historia. El catolicismo se convierte en religión oficial y la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, empieza a tener mucho poder, a veces, ya digo, por encima del propio Estado. Pues desgraciadamente tengo que decir que hemos llegado al final del programa. Yo podría haber estado aquí 2 horas más hablando acerca del cristianismo, de su evolución y de todo lo que tiene que ver con cada uno de los emperadores que se fueron sucediendo a lo largo del siglo IV. Pero vamos, como no queremos tampoco eternizarlo, ¿no? Y hacerlo más digerible para el público, pues eso, tengo que decir que hemos llegado al final. Así que llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Carlos, por haber venido al podcast de Historia a arrojarnos esta información tan valiosa y tan interesante para comprender cómo el cristianismo pasó de ser una religión perseguida, ¿no? y totalmente ilegal a ser una religión oficial del imperio y en la que ¿no? el paganismo era lo ilegal y lo perseguido. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Óscar, por invitarme y nada, ya sabes que cuando quieras, pues aquí estoy para seguir hablando de estos temas. Sí, de hecho, te tomo la palabra y como has dicho varias veces a lo largo de tu intervención, tenemos que grabar un segundo programa que sea como una secuela espiritual de este para abordar más detenidamente la historia de esas heterodoxias que se dieron a lo largo de todo el Imperio Romano. Sí, sí, quedamos y hablamos de ello cuando quieras. Sí, sí, será un tema muy interesante, exclusivamente centrado ya en las heterodoxias, en las herejías del cristianismo o en los distintos cristianismos.